Bueno, ¿conocías acerca de la Ley General de Aduanas? En esta oportunidad, nosotros, alumnos de Senati, de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, con nuestro magíster Marlon Conde Garay, vamos a explicar algunos artículos, así que le damos pase y empecemos con el primer expositor. Artículo 10. Administración aduanera. La administración aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercaderías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero. La importancia de la administración aduanera es de que esta forma se agilizan y facilitan las operaciones y los procesos de importación y de exportación dentro de un país. Asimismo, también, gracias a la administración aduanera, es posible eliminar o reducir los procedimientos burocráticos o simplificar los trámites, facilitando las transacciones que se llevan a cabo mediante el comercio exterior y la resolución de consultas, reclamos y peticiones y más. Los principales objetivos de la administración aduanera es garantizar que se cumplan las leyes que regulan las aduanas para brindar seguridad al país y evitar tráficos ilícitos. Facilitar el comercio a través del uso de tecnología en cada uno de los procesos de la aduana. Generar, actualizar y difundir las normas del proceso de aduanas para facilitar el cumplimiento de las mismas en empresas que participan del comercio exterior. Generar y brindar información relevante para la toma de decisiones en comercio interior y exterior. También mejora la seguridad nacional por medio de una gestión transparente que evita el tráfico ilegal de mercancía. El proceso de la administración aduanera. La administración aduanera se compone o se encarga de llevar a cabo varios procesos entre los que se destacan. Primero, la fiscalización, que es dentro del comercio exterior, es el proceso mediante el que se verifica que se estén cumpliendo las normas y los procedimientos que rigen la importación y la exportación de mercadería. En ese sentido, se debe buscar que siempre vaya claridad sobre el origen y destino de la mercadería, la descripción de la mercadería, los medios de transporte que se emplearán hasta su destino, facturas, costos, pago. En la prohibición y restricción se relaciona con las restricciones o condiciones que se aplican a las transacciones comerciales. A través de este tipo de procesos se puede limitar la entrada o salida de mercadería a un determinado país. Las restricciones y condiciones son establecidas por el Estado o por órganos especiales. Y el último, el control, es en todas las actividades que se llevan a cabo para garantizar que se cumplan las normas en materia de aduanas. Este proceso consiste en supervisar los ingresos que se recaudaron durante los movimientos comerciales. Aquí vamos a hablar sobre el artículo 15 que trata sobre qué es el operador de comercio exterior, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Cuáles son sus autorizaciones y demás? En el artículo 15 nos habla de que es operador aduanero aquella persona natural o jurídica que está autorizada por la administración aduanera, como pueden ser los despachadores de aduanas, los agentes de aduanas, agentes de carga internacional, empresas de servicios postal y de entrega rápida, almacén aduanero y entre otros. Y entonces, ¿qué entendemos de este artículo 15? Que entendemos que los operadores de comercio exterior van a intervenir en la actividad aduanera. En el artículo 17 veremos las obligaciones del operador de comercio exterior y el operador interviniente. Primero definamos qué es el operador interviniente. El operador interviniente es aquel que no está autorizado por la administración aduanera, pero también interviene en la actividad. Entonces, nos habla el artículo 17 sobre que son obligaciones del operador de comercio exterior y del operador interviniente según corresponda. Está dentro de ello cumplir, mantener y adecuarse a los requisitos exigidos por la autorización, someterse al control aduanero. Esto implica no obstaculizar las labores de inspección, de fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, proporcionar, exhibir, expedir los documentos necesarios sin errores a la autoridad aduanera, así como también podemos incluir el sometimiento del control aduanero. Esto implica no obstaculizar las labores de inspección, de fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, y también almacenar las mercancías en lugares autorizados y entre otros. En el artículo 22 vamos a ver sobre las categorías que tiene el operador de comercio exterior. Bueno, aquí se basa más que nada, bueno, las categorías del operador de comercio exterior se definen en función al nivel de cumplimiento, a la calidad del servicio prestado y otros factores, conforme a lo que establezca el reglamento.
Las categorías son tomadas en cuenta para, como está por ahí, renovar la autorización del operador de comercio exterior que se hace cada año, determinar la modalidad y el monto de sus garantías que tiene, que ofrece, y la aplicación de una gradualidad en materia aduanera, y también como otras acciones o procesos que determinen en el reglamento. Artículo 23. Representante aduanero. El representante aduanero tiene como función representar al operador de comercio exterior en las actividades vinculadas al servicio aduanero cuando corresponda. ¿Y cómo puedes ser representante aduanero? Los requisitos para postular son contar con estudios universitarios concluidos, no tener antecedentes penales, tener conocimiento de ofimática básica, no encontrarse laborando en la SUNAT, presentar y suscribir los contratos y documentos que te solicitan la SUNAT, realizar el pago de proceso de admisión, aprobar el proceso de admisión. Una vez que cumplas los requisitos, simplemente nos inscribimos a todo lo que es el tema del examen de admisión y la nota mínima para aprobar es la nota 13. En el primer proceso se presentan unas 600 personas, de las cuales son aptos para realizar la primera evaluación que toma la SUNAT, que es bastante básico, ya que hay matemática, comprensión lectora. Una vez que apruebas, de las 600 personas que postularon, aproximadamente quedan para la entrevista personal un poco menos de 300 personas. Y una vez que pasas el tema de entrevistas, queda una relación final, de las cuales de casi todas las 600 personas que postularon, solo quedan 60 personas para poder rendir el examen del curso de representante aduanero. El costo del curso a través de la página de la SUNAT tiene un costo de aproximado de 7.300 soles a 7.500 soles. Las unidades laborales como representante aduanero son el ámbito de trabajo como empresas courier y agencias de aduanas. El sueldo promedio es entre los 5.000 a 7.500 soles mensuales y puedes crear también tu propia agencia de aduanas. Ya. Capítulo 1 de la importación para el consumo. Artículo 49. Importación para el consumo. Se trata del régimen mediante el cual se permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero. Para que éstas queden listas para el consumo, es necesario cumplir con los impuestos correspondientes, como por ejemplo el pago de los derechos arancelarios. Además, se debe cancelar los recargos o multas que podrían existir, así como cumplir con las formalidades y otras obligaciones de aduana según sea necesario. Artículo 54. Contratos o convenios con el Estado. Es el régimen aduanero que permite el ingreso con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables la importación de las mercancías extranjeras. Esto se hace bajo condición de que sea posible identificarlas y se encuentren destinadas a un lugar y propósito específico para ser reexportadas en un plazo determinado sin ser sujetas a alguna modificación. En este caso, le voy a hacer un ejemplo. Juan es un fabricante de zapatos, propietario de Calzados Carrasco. Decide traer una maquinaria para su fábrica de zapatos desde Argentina. Entonces, Juan trabaja con la maquinaria argentina por un tiempo de 1 año y 6 meses. Y cuando ya no lo necesiten, Juan la vuelve a reexportar. En ese caso, entonces, él no pagó impuestos por esa maquinaria, porque legalmente esa maquinaria no ha sido nacionalizada. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca del capítulo 3 de la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Para ser más específicos, el artículo 55, que nos indica accesorios, partes y repuestos. El artículo 55 nos indica que los accesorios, partes y repuestos que no se importen conjuntamente con los bienes de capital admitidos temporalmente podrán ser sometidos al presente régimen siempre y cuando se importen dentro del plazo autorizado. Entre algunas de las mercancías que se aplican en el artículo 55 tenemos material profesional, técnico, científico, pedagógico, con repuestos y accesorios. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros exportamos, por decir, un telescopio para uso científico, podemos exportarlo a sus accesorios conjuntamente en otro plazo. Respecto al título 3 de regímenes de exportación, el artículo 60 es sobre la exportación definitiva. Este régimen permite que todas las mercancías nacionales o nacionalizadas para su consumo puedan salir del territorio aduanero cumpliendo todas las formalidades y regulaciones. Con mercaderías nacionales se refiere a que hayan sido
producidas en nuestro país. Y respecto a las mercaderías nacionalizadas, se refiere a las que hayan sido importadas y destinadas para el consumo, cancelando los derechos aduaneros y tributarios. Las únicas mercaderías que pueden acogerse al régimen de exportación definitiva son las nacionales o nacionalizadas. Existen 3 modalidades para efectuar la exportación. 3 lugares pone a disposición la mercancía para ejercer la potestad aduanera. Y se hace uso de unos códigos. El código 01 corresponde cuando la mercadería es ingresada a un depósito temporal. El código 02 es cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar designado por el exportador. Y el 03 corresponde a un lugar designado por la autoridad aduanera. También una declaración aduanera consta de un exportador, un consignatario, que es a la persona que le vamos a exportar nuestros productos, un país de destino, un único país de destino, un término de entrega de transacción comercial internacional, o sea, ICOTER, y un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera y una aduana de salida, que es lo que hemos hablado anteriormente. El artículo 62 sobre mercancía prohibida y restringida. Con mercancía prohibida se refiere a los bienes que no pueden salir ni ingresar al país, como son ropa o calzado, excepto por donaciones. También están autopartes usadas, que es un delito exportar estos insumos. También está la mercancía falsificada y las drogas. Por otro lado están los productos restringidos, que son mercaderías que por mandato legal requieren la autorización de una o más autoridades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero. Esto es con el propósito de preservar la salud de las personas, la moral pública y el patrimonio histórico y cultural del país. El artículo 82 habla sobre el drawback. El drawback es un régimen, está normado por los artículos 82 y 83 de la Ley General de Aduanas y por el artículo 104 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y su modificatoria. El fin de este régimen es evitar que el pago de los derechos arancelarios de importación de los insumos utilizados en la producción de bienes nacionales destinados a la exportación aumente su costo y así el precio final del producto, y así termine afectando tal vez la competitividad de la empresa. Los requisitos para presentar un drawback se debe presentar la solicitud ante la SUNAT vía documentaria o vía electrónica. En ambos casos, la solicitud debe presentarse en un plazo máximo de 180 días útiles, los cuales son marcados desde la fecha de embarque. Los requisitos son los cuadros de insumo de producto, copias de las declaraciones de exportación y copias de las declaraciones de importación, copia de SUNAT de la factura correspondiente a la compra de los insumos importados y una factura correspondiente a la prestación del servicio de producción. A continuación vamos a hablar sobre el título 5, que viene a ser régimen de depósito aduanero. Específicamente voy a hablar sobre el artículo 88, que es depósito aduanero. El depósito aduanero es un régimen que permite que las mercancías puedan ser almacenadas en un depósito. Para esta finalidad, por un periodo determinado, bajo el control de las aduanas, sin un pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo. El depósito aduanero puede ser autorizado por un plazo máximo de 12 meses, computado a partir de la fecha de numeración de la DAM, que viene a ser el documento aduanero de mercancía. Si el plazo de lo solicitado fuese menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sala de presentación de la solicitud, sin exceder el conjunto del plazo máximo antes señalado. Dentro del plazo de la mercancía depositada,
puede ser destinada total o parcialmente a los regímenes de reembarque, admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Si la mercancía sale sin permiso de las aduanas, se le cobrará una penalización de un valor FOB de la mercancía. Artículo 92, que viene a ser regímenes de tránsito. El régimen de tránsito aduanero permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sea transportada bajo control aduanero de una aduana a otra, con suspensión del pago de los tributos aduaneros previa presentación de garantías. En caso de vía terrestre, el MTC registrados en aduanas por el sector competente. El declarante deberá presentar una garantía equivalente al valor FOB en un plazo de 60 días como un monto máximo de $50.000. El máximo plazo para el traslado de la mercancía tiene que ser en un plazo de 30 días hábiles a partir del otorgamiento del levante. Artículo 96. El reembarque. El régimen aduanero de reembarque permite que las mercancías que se encuentren en un punto de llegada esperan de la asignación de un régimen aduanero para ser reembarcadas de un territorio aduanero con destino al exterior. En excepción, la mercancía se encuentra prohibida salvo por disposición legal que establezca otra medida. También si la mercancía se encuentra en deterioro y, por último, si la aduana durante el reconocimiento físico de la mercancía encuentra una mercancía no declarada, por obvias razones pagará una multa. El plazo de la mercancía señalada se realizará dentro de 30 días calendario. En caso de la mercancía no declarada, durante el reconocimiento físico se procederá a un plazo de 30 días a partir del reconocimiento físico, lo cual el dueño tiene que presentar una declaración para que pueda hacer salida su mercancía. Artículo 104. Medidas de control. Control aduanero. Es un conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualquier otra disposición cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de esta. Las medidas de control se aplican al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancía, a las unidades de carga, medios de transporte, equipajes de viajeros y sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. El control aduanero se divide en tres. Estos son: el control anterior, se detallan las actividades que se llevan a cabo por parte de los departamentos que efectúan controles, en este caso por parte de funcionarios del Departamento de Inteligencia Aduanera de la Gerencia de Fiscalización. El control concurrente es el control ejercido desde el momento de la presentación de la declaración aduanera hasta el momento del levante o del embargue de las mercancías. El control posterior corresponde a todas las acciones de verificación de declaración aduaneras o de investigación que se inicien a partir del levante o embarque de mercancías al exterior despachadas para un determinado régimen aduanero. Artículo 105. Descarga y carga. Se entiende por descarga en la terminología aduanera la operación por la cual la mercadería arribada es retirada del medio de transporte. La descarga se efectuará bajo control aduanero en los lugares y los horarios oportunamente habilitados por la autoridad aduanera. Carga. Conjunto de bienes o mercancías que pudiendo estar embalados o sin embalar son susceptibles a un traslado de un punto a otro cualquier modo de transporte. Siendo la autorización en especial de zona primaria, la autoridad aduanera puede autorizar el traslado de mercancías a un local que sea temporalmente considerado zona primaria, cuando la cantidad o volumen o naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo ameriten. En la solicitud debe contener la información y documentación sustentaria pertinente como las especificaciones necesarias que justifiquen el traslado y almacenamiento según sea el caso a esta zona primaria. El control aduanero para la descarga y la carga de bultos y o mercancías a granel se efectúan en la zona primaria. La zona secundaria es la parte del territorio aduanero nacional que no comprende la zona primaria aduanera, es decir,
que aquellos lugares no habilitados por la autoridad aduanera, recepción, almacenamiento, movilización, carguen y descarguen de mercancías objeto de comercio internacional se constituye en zona secundaria aduanera. Es aquella parte del territorio aduanero que le corresponde a cada aduana en la distribución de que ellos haga el Superintendente Nacional de Aduanas para efectos de la competencia, intervención y obligaciones de cada una. Artículo 130. Designación aduanera. La designación aduanera es la manifestación de voluntad del dueño, consignatario o remitente de la mercadería que es expresada mediante la declaración aduanera, que sería la DAN. El interesado indica el régimen aduanero que ha asignado a las mercaderías y comunica los elementos necesarios para aplicación de dicho régimen. Plazos para destinar las mercaderías. El despacho anticipado. Dentro del plazo de 30 días calendario antes de la llegada media del transporte. El despacho diferido es dentro del plazo de 15 días calendario contando a partir del día siguiente del término de la descarga. El despacho urgente dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. Transcurrido este plazo, la mercadería cae en abandono legal y solo podrán ser sometidas al régimen de despacho diferido, cual es el régimen de importación al consumo. Bueno, ingreso de mercancías. Artículo 109. Responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías. Los almacenes aduaneros o los dueños o consignatarios, según corresponda, son responsables por el cuidado y control de las mercancías desde su recepción. Asimismo, son responsables por la falta, pérdida o daño de las mercancías recibidas. No existirá responsabilidad en los casos siguientes. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. Con caso fortuito nos referimos a desastres naturales. Causa inherente a las mercancías. Característica o condición esencial para su estadía. Falta de contenido debido a la mala condición del envase o embalaje, siempre que hubiera sido verificado al momento de la recepción. Y daños causados por la acción atmosférica cuando no correspondan almacenarlas en recintos cerrados. Artículo 176. Abandono legal. El equipaje no acompañado que ingresa por cualquier vía no se solicitó el trámite de importación en el plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de su llegada. Se produce el abandono legal de los envíos cuando no han sido solicitados destinación aduanera, es decir, no se ha enumerado una declaración y ha vencido el plazo de conservación. Si el periodo para culminar el trámite se vence dentro del plazo de conservación, el abandono legal se produce una vez vencido este último. Las extraviadas no presentadas a despacho o levante que hubiera sido halladas si no son retiradas por el dueño o consignatario dentro de los 30 días de producido su hallazgo. En este caso me toca hablar sobre el artículo 181, recuperación de la mercancía en abandono legal. Si tu mercancía cae en abandono legal, puedes recuperarlo hasta antes que se haga efectiva la disposición de la mercancía por la administración aduanera. Antes debes cumplir con el trámite correspondiente y el pago de tributos más recargos en caso tu mercancía lo requiera. Tenemos los requisitos son el pasaporte o documento oficial, el comprobante de custodia aplica para la mercancía que arribó junto con el viajero, documento de transporte emitido por la empresa de transporte aplica para la mercancía no acompañada, factura o boleta en caso la mercancía deba pagar impuestos, declaración simplificada de importación que es el DCI, formato gratuito que se entregarán en la aduana operativo por donde ingresó tu mercancía y la autorización del sector competente para mercancías restringidas. Pasos para poder recuperar mi mercancía. El primer paso, primero tienes que acercarte a la aduana por donde ingresó tu mercancía con los documentos y solicita la declaración simplificada de importación, que es el DCI, la llenas y la firma. El segundo paso es el funcionario aduanero revisará los documentos, numerará tu DCI y te indicará el monto correspondiente a los impuestos y recargos en dólares que debes cancelar en soles en cualquier banco comercial con tu número de DCI. El tercer paso, después de hacer el pago y pasar el control de tu mercancía sin incidencia,
El funcionario registrará el levante autorizado. Con esto se da por nacionalizado tu mercancía y queda listo para su recojo. Y el cuarto paso, tienes que acercarte con tu pasaporte o documento oficial y la copia de la DCI al depósito temporal, que es el almacén, donde se encuentre tu mercancía para su recojo. Antes de la entrega, el personal del almacén verificará que tu DCI cuente con levante autorizado. Siguiente. Artículo 208. Plazo para reclamar el comiso. La sanción de comiso será reclamable dentro del plazo de 20 días computados a partir del día siguiente de su notificación. Con reclamable nos referimos a que se puede presentar una reclamación o recurso para impugnar una decisión o sanción. Con 20 días computados nos referimos a que se cuentan 20 días a partir de una fecha determinada. Por ejemplo, si una ley establece que el plazo para presentar una reclamación es de 20 días computados a partir del día siguiente de la notificación de una sanción, significa que el plazo para presentar la reclamación comienza a contar desde el día siguiente de la notificación y se extenderá por 20 días. El comiso es una sanción que aplica la autoridad aduanera cuando las mercancías carezcan de la documentación que acredite su ingreso legal al país, entre otras causales. Consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Y bueno, estos son algunos artículos más relevantes que vimos de la ley aduanera. Espero les haya gustado la información que compartimos. Muchas gracias.